Dime cómo muerdes y te diré de qué vas a padecer. Literal, lo hemos estado diciendo desde hace 3 años y cada vez es más vigente. Cada uno de los puntos de cómo tú muerdes en tus dientes lleva relación a una tensión específica, que dentro del tejido conectivo, uno veía la fascia, veía el tejido conectivo y decías, bueno, es una telita. No, estamos hablando de un sistema biológico complejo interesante. Entonces todos estos... voy a decir influencers, que se dedican a postear vídeos para corrección postural en redes sociales. No funciona. Yo lo digo en tono de broma, pero al final lo que yo quiero que quede claro es la complejidad del cuerpo humano. ¿Te acuerdas? Siempre decíamos, no, vivir sin dolor ahorita es imposible, pero ya va, si prestamos atención yo creo que sí podemos lograrlo. Sí es posible vivir sin dolor. Adelis Guedes, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias David una vez más por la invitación. Nada, de verdad que estoy seguro que va a salir una conversación tan o más interesante de la vez pasada, pero creo que es un poco más compleja. Te voy a explicar por qué, ya te voy a pedir que te presentes para quien todavía no te conozca. Pero porque yo hasta ahora venía hablando, de hecho tengo varias entrevistas, de cómo la posición de los pies afectaba el resto de la postura corporal y de nuestra salud, nuestra respiración y un montón de cosas. Pero visto de abajo hacia arriba. Hoy le vamos a poner complejidad a las cosas porque vamos a hablar de lo contrario, de cómo lo de arriba afecta a lo de abajo. Pero bueno, primero preséntate, dile a las personas que te estén escuchando y te estén viendo quién eres y pues por supuesto a qué te dedicas. Bien, espero no sea tan complejo, ojalá sea mucho más fácil de entender. Mi nombre es Adelis Guedes, todo el mundo me dice Ade. Yo soy fisioterapeuta y osteópata, health coach and nutrition scientist, especialista en terapia manual ortopédica, biomecánica de alto rendimiento, cuidados respiratorios, de diferentes especialidades en varias universidades. Tengo años estudiando, investigando y desarrollando trabajos científicos interesantes, entre ellos el que te vengo a exponer el día de hoy. Postura y oclusión, es decir, la forma en cómo mordemos. Este es mi último trabajo científico y si algo me define, y creo que me lo preguntaste la vez pasada, y la primera vez, ¿te acuerdas? La primera entrevista que ella creo que fue por la época de la pandemia, siempre va a ser lo mismo. Soy curiosa, soy investigador nato. A mí me encanta prestar atención a cómo dentro de nuestros pacientes, dentro de la gente, dentro de las sociedades, los patrones se van repitiendo. ¿Sí me entiendes? O sea, esto es lo mismo, esto es lo mismo, esto es lo mismo, esto es lo mismo, ¿sabes? Esta es la variable, esto es lo mismo. Entonces soy como curiosa. Creo que ese es el término que me define por naturaleza. O sea, yo soy curiosa, investigadora. O sea, a mí me gusta curiosear. Y a mí por eso me encanta la frase que dice cómo es arriba es abajo. Porque te das cuenta que no es muy distinto las cosas que ocurren fuera a las cosas que ocurren dentro. Yo creo que eso es lo que pone también, hace que sea todo más interesante, ¿no? El ver cómo se repiten, cómo a día de hoy lo hablamos, tú lo hablas con el lenguaje de la ciencia. Espero a las personas que nos estén escuchando, yo le pedí a esta señorita que bajara el lenguaje, pero si no lo entienden es que significa que tienen que subir la comprensión, como dice Ernesto Prieto. Pero te das cuenta de que a día de hoy estamos simplemente diciendo lo mismo, pero con un lenguaje diferente. Es decir, cuando tú ves por lo menos frases de Hipócrates, que dice toda enfermedad empieza en los intestinos, y luego vas a una conferencia de microbiota, y te das cuenta que toda enfermedad pareciera empezar en los intestinos. O sea, lo que ha cambiado realmente es el lenguaje, pero pareciera que el conocimiento siempre ha estado allí y no es muy distinto. Lo que sí ha cambiado mucho es el entorno. Yo creo que lo que ha pasado es que hemos empezado a entender al cuerpo como un todo. Y en eso de entender al cuerpo como un todo, principalmente es entender que hay un canal bidireccional, ¿sabes? Tanto de ascenso como de descenso en un mismo eje. O sea, es entender que un dolor de hombro lleva relación a la forma en cómo pisas, pero también a la forma en cómo duermes, pero también a la forma en cómo muerdes, pero también a lo que comes. Entonces, estábamos tan acostumbrados a ver el cuerpo de manera aislada que así lo estudiábamos en la universidad. O sea, te decían, bueno, usted va a ser odontólogo, entonces solo va a estudiar la boca. Pero es que la boca no va sola al consultorio, ¿sí? Bueno, entonces yo voy a ser especialista en el sistema digestivo, porque yo soy gastro, entonces usted solo va a estudiar el sistema digestivo. Sí, pero es que el sistema digestivo no está solo, tiene un cuerpo, no sé, hay un sistema nervioso entérico allí en una súper mega relación
por cierto, en un canal bidireccional de información hacia el sistema nervioso central. Entonces, yo creo que lo que pasó es que gracias a Dios y a la tecnología y a la ciencia y todo lo que hemos podido estudiar, empezamos a relacionar el cuerpo, a entender el cuerpo como un todo. O sea, no somos una patología, no podemos solucionar las patologías con un solo fármaco, no podemos disociar el cuerpo humano para tratarlo, es imposible. Entonces eso es lo que nos ha llevado de alguna u otra manera a evolucionar en el concepto de ver al paciente como un esquema un poco más holístico, aunque tú sabes que esa palabra y yo no somos muy buenos amigos, pero sí, un esquema complejo donde la salud es multidimensional, obedece a varias dimensiones y en donde el cuerpo también es bioindividual, o sea, todos somos totalmente diferentes y cada una de las variables dentro del nacimiento, desarrollo y aprendizaje, evolución del cuerpo van a darte una patología diferente a pesar de que sea el mismo nombre en todos los pacientes. Y yo creo que donde falló la medicina moderna o la medicina alopática es justamente en vernos como un rompecabezas. Y me encantó la frase que acabas de decir, que el intestino, el cerebro o el corazón no van a consulta, o sea, tú vas con un cuerpo, ¿sabes? Y por eso a mí me hace mucha gracia cuando ves estudios que dicen se descubrió la conexión cerebro-intestino o corazón-intestino. Y yo digo, wow, o sea, se dieron cuenta de que somos todo uno, ¿sabes? Y yo creo que el principal error fue ese, el de la medicina moderna, el de hiperespecializarse en algo. Y que claro, tú cuando vas al dermatólogo, ve la piel, pero no se da cuenta que hay una conexión con el intestino y que lo que simplemente es un reflejo de lo que está ocurriendo dentro. O sea, que estamos viendo síntomas y no causas raíz. Entonces, claro, estamos aliviando síntomas y no nos estamos dedicando a buscar la causa que hay detrás. La patología es un esquema organizacional del cuerpo. ¿Sí me entiendes? O sea, es imposible pensar que el nombre que le han puesto en medicina a tu patología no sea un reclutamiento organizado de disfunciones en todos los aparatos, en todos los sistemas. Es imposible. O sea, la gente piensa y dice, no, pues yo tengo, no sé, una gastritis, ¿sí? Tengo 3 meses con gastritis. Eso distorsionó todo tu cuerpo. Desde el dolor a nivel de la cadena de flexión que lleva los hombros en anterioridad, de la cabeza en anterioridad. Si nos vamos a esquema mecánico, hay una disfunción interesante en el eje de gravedad con anteriorización del mismo, o sea, te vas hacia adelante por el dolor. Pero súmale a eso también lo que a tu sistema nervioso hace la presencia del dolor, que son modificaciones de patrones neuronales, es decir, cómo tú te mueves y cómo tú conceptualizas lo que está a tu alrededor, depende del dolor. Una de los disruptores más grandes de los patrones neuronales, que es cómo funciona nuestro cerebro o cómo comanda el cerebro al cuerpo, están presentes dentro específicamente de los circuitos de neuronas, dependen específicamente del dolor. Cuando a ti te duele algo, todo se modifica. Entonces, súmale a eso que has empezado a caminar un poco más lento. Te empiezan a doler las rodillas, te molestan los tobillos, duermes mal. Si duermes mal, no reparas, no descansas, estás embotado la mañana siguiente porque no has podido reciclar básicamente la información que procesa tu cerebro. Y ahí usted para de contar. Eres un manojo proinflamatorio que en un abrir y cerrar de ojo cualquier especialista te dice que ahora tienes, no sé, fibromialgia porque no hay ninguna prueba que te dé positivo. Te gusta meterte en terreno complicado. Pero es cierto. Lo que quiero que entiendas es que una patología es un esquema organizacional en el cuerpo. O sea, no, es un esquema que relaciona muchas y va reclutando muchas zonas y partes de tu cuerpo. Entonces es imposible verlo por separado. Creo que una de las fallas más impresionantes que tiene la medicina moderna es el aislamiento. Y si se quiere, de alguna u otra manera era normal, David, porque es que, oye, estudiar el cuerpo como un todo, venga, o sea, hay que darle algo de beneficio de la duda al sistema educativo de hace algunos años, ¿no? Pero es que ahora mismo tenemos que entender que hay que abrir los ojos y hay que empezar a ver al ser humano, ver al paciente como un todo. Y yo creo que la complejidad de esto es que al ser un desequilibrio, o sea, que involucra muchos sistemas,
Claro, es muy difícil si tú ves al paciente de forma aislada y te dedicas a solucionar de forma aislada el dolor, lo que tú decías. Y claro, no había caído en cuenta en cómo un dolor físico incluso, o sea, como una gastritis, como un diagnóstico, al final te puede modificar otras cosas como puede ser la postura, el caminar, que al final es un ciclo que se retroalimenta y que nunca termina si no te dedicas a resolver el problema raíz, que ahí es donde está lo complejo. Por eso es que lo llamo esquema organizacional, no lo llamo desequilibrio, porque desequilibrio suena a algo que es de casualidad en el cuerpo, y en nuestro cuerpo no hay nada de casualidad. ¿Sí me entiendes? Necesitabas una palabra más compleja. No, es que realmente todo se organiza en pro de la enfermedad. ¿Sí me entiendes? Cuando tú abres la puerta para la enfermedad, todo va a organizarse porque estamos diseñados para la supervivencia. Pero en el proceso de estar diseñados para la supervivencia, accionamos mecanismos fisiológicos, biológicos de defensa que conllevan a un esquema organizacional. O sea, no hay nada desordenado, nada pasa al azar. ¿Sí? La gente cree que un golpe, inflamación, póngase hielo. No. La inflamación es necesaria, estás interrumpiendo con el proceso fisiológico mediante el cual tu cuerpo puede sanar poniendo el hielo. Retrasas el proceso circulatorio, retrasas el proceso de defensa del cuerpo. ¿Entiendes? O sea, todo está, aquí no hay nada al azar. En el cuerpo humano no hay nada al azar. Todo está perfectamente organizado para que suceda, incluso en las disfunciones, incluso en las patologías, en las enfermedades. Y es curioso porque ahora que lo mencionas, todavía ni siquiera hemos entrado en el tema. No. Pero ahora que lo mencionas, claro, al final todo son compensaciones para mantener ese equilibrio. Y nos hemos dedicado, sobre todo apañado por la medicina moderna, en aliviar síntomas porque nos encanta la comodidad. O sea, no queremos tener un dolor de cabeza, nos tomamos no queremos tener fiebre, antipirético, antidepresivo, todo es antihistamínico. Entonces, claro, lo que estamos es aliviando síntomas para no sentirnos incómodos, pero estamos justamente evitando procesos necesarios como lo es la inflamación, la fiebre, etc. Sobrecargando el sistema, poniéndolo a trabajar, silenciando las señales de alarma. Es como estar en una torre de control, 3, 4 aviones a punto de aterrizar y pidiéndote a ti pista de aterrizaje y tú dices, me vale, no importa cuánta luz se encienda. Tómate un acetaminofén, seguro pasa, ¿sí? Y sigues apagando luces. ¿Qué crees que pueda pasar? Colisión. Va a chocar los aviones, no hay de otra. Claro, y lo que sucede también es que una vez te acostumbras a esa comodidad, ya no eres capaz de enfrentarla nunca más. O sea, yo recuerdo como mi hermana cada vez que tenía la menstruación, se tomaba un acetaminofén. Entonces, claro, ya eres adicto a esa comodidad. O sea, es como eres cuando eres adicto al azúcar. Quitártelo, obviamente, la gente sufre. ¿Pero por qué? Porque obviamente estabas adicto a esos picos de dopamina en sangre. Esos picos de dopamina constantemente y te conviertes en un adicto a esa sensación. Lo que buscas es estados de placer, a pesar de que sean momentáneos. Eso también pasa con los opiáceos, también pasa con los medicamentos que tomamos para bloquear señales de dolor. El cerebro, yo creo que alguna vez me escuchaste decir esto y lo voy a repetir. El cerebro es flojo por naturaleza. Él ya trabajó, sí, ya él creó, se esforzó un montón los primeros 2 años de vida para desarrollar patrones neuronales. Cada vez que tú apareces con un dolor, a él le toca cambiar el esquema de trabajo, hacer variaciones, adaptarse a la presencia de dolor. Y una vez que lo logra, eso se queda, porque él no va a volver atrás. Entonces esto pasa con el paciente. O sea, el paciente, imagínate, tu hermana, dolor menstrual, algo que mensualmente entonces te va a hacer que tomes un medicamento para intentar aliviar un dolor que en teoría no es más que la hipomovilidad sacroiliaca, o sea, la incapacidad de la pelvis de moverse o responder al proceso inflamatorio normal en la mujer, y genera un estado compresivo. Tomar un fármaco para aliviar un dolor como ese solo lo va a perpetuar. Entonces cada vez, aparte que vas a crear resistencia a la dosis y vas a tener que subirla y subirla y subirla, hasta que llega un punto en donde el paciente pues no responde obviamente a ese tipo de medicamentos. Mire, ya para irnos metiendo en materia, claro, aquí vamos a entrar en cómo, era lo que yo te decía, estoy acostumbrado a hablar desde la base hacia arriba porque para mí, para empezar, tenía más sentido. Cuando tú construyes un edificio, pues si la base no la construyeron bien, el arquitecto o el ingeniero de turno, pues obviamente, yo siempre daba el ejemplo de la Torre de Pisa.
tienes que buscar compensaciones, que es más o menos lo que ocurre en el cuerpo. Pero claro, aquí estamos hablando de, no voy a decir un nuevo paradigma, ni mucho menos, pero sí una nueva perspectiva, ¿no? Ver justamente esa comunicación bidireccional que tiene nuestro cuerpo. Lo mismo ocurre desde esa base a lo que es la oclusión, que es la mordida. Y te voy a dar como ejemplo, obviamente, mi caso en particular, porque desde muy pequeñito me pusieron ortodoncia. No solo eso, sino que me sacaron los 4 premolares y las otras, las que le sacan a todo el mundo. ¿Las cordales? Las cordales. Sí. Entonces, claro, primero me quiero ir un poco más atrás, porque como a los niños a día de hoy le dan pura papilla, todo en blando. Entonces ya empiezas con un mal desarrollo a nivel mandibular. No se te forman bien los dientes, el posicionamiento de los dientes tampoco es el correcto. No se te desarrollan los músculos de la mandíbula, los maceteros, etc. Entonces, claro, ya de base, desde muy pequeñito, y eso lo vio, por ejemplo, Weston Price en los años 30, recorriendo el mundo, se dio cuenta que como la introducción de la alimentación moderna estaba deformando a la gente incluso a nivel óseo. Entonces, cómo ese proceso ya nos afecta desde muy pequeñito en ese crecimiento, porque ya era lo que tú decías, esos 2 primeros años son fundamentales. Yo me voy a ir un poquito más atrás. Un poquito. La carga genética de mamá. La carga genética de mamá es determinante para el desarrollo de los dientes del bebé. Si mamá no come carnes, por ejemplo, no tengo nada en contra de la gente que come carnes, pero ya tú sabes lo que pienso sobre ello. Si mamá no come carnes, entonces el bebé va a tener, de hecho, mayor retraso en el proceso de desarrollar dentición. Si mamá es keto, para tu comunidad que conoce perfectamente el término, el bebé nace con una dentición espectacular muchísimo antes del tiempo. ¿Por qué? Porque la información genética de mami dice, aquí en esta casa se come carne, ¿sí? Necesitamos dientes filosos para rasgar la carne, para tomar los nutrientes de ese alimento. Entonces empecemos desde atrás, ¿sí? La carga genética de mami, específicamente la de mami probado científicamente, desarrolla de alguna u otra forma o entrega la información al bebé de qué es lo que viene, ¿sí? O sea, y a partir de allí se fomenta a través de la alimentación específica, eso te lo puede decir un pediatra muchísimo mejor que yo, la variación del tipo de papilla por el color, por la textura, por la forma en cómo debe consumirla en tiempos específicos, ¿ok? Pero yo ahora hace nada vi una foto de tu sobrina con creo que era un muslo de pollo o algo. Sí. O sea, no necesitamos más, ¿sí? O sea, realmente a partir de allí es fomentar a través de compresión o de estados de compresión dentro de la estructura de cada uno de sus dientitos, o en su defecto no los tiene, no importa, en las encías, de la información necesaria para generar una respuesta biológica. Y la respuesta biológica va a ser, obviamente, un estado de oclusión idónea. ¿Qué es una oclusión idónea? Bueno, es un poco complejo explicarlo, digo, es como la mordida ideal, pero esa mordida ideal, te repito, viene por la carga genética, pero también por el tipo de alimentación a temprana edad. O sea, esa que solo determina mamá, como le estábamos diciendo hace unos minutos. Por eso me quería ir hacia atrás y bueno, tú te fuiste a la parte de la madre, la alimentación de la madre y el estilo de vida de la madre. Pero cuando te das cuenta que sobre ese proceso no tienes control, o sea, ya llegas jodido a una edad en la cual tienes los dientes como los tienes, o sea, como lo estamos viendo en la sociedad. O sea, estamos viendo los niños con los dientes completamente, bueno, en Venezuela hay un término, pero me da vergüenza decirlo, como una pelea de perros. Sí, claro. O en su defecto con ausencias. Con ausencias. Hay niños que que se desarrollan con agenesis, es decir, nunca se formó tales dientes, nunca se formaron aquellos, nunca se formaron los otros. Eso tiene también que ver, o sea, tiene un componente genético, pero también tiene que ver con la alimentación. Sí. Claro, pero mi duda está en que tú sobre eso no tienes control. Entonces ya llegas a una edad... ¿Cómo que no tienes control? El niño. Ah, ok, ya, perfecto. Claro, o sea, no se te desarrollaron los dientes o no se te formaron de la forma correcta. Llegas a una adolescencia y te tienes que enfrentar con lo que nos hemos enfrentado tú y yo, con una ortodoncia. Con una ortodoncia donde dependes del profesional de turno, en el momento en el que estemos históricamente, para que te arregle los dientes según lo que esa persona cree o piensa o haya estudiado.
Sí, claro. Sí, realmente no podemos hacer nada porque no podemos dominar el proceso. A ver, yo no me imagino un niño de 1 año diciendo, mamá, yo prefiero pollo. Eso no va a pasar, o sea, realmente no va a suceder. Pero cuando ya llegan casos, y gracias a Dios, bueno, de alguna u otra manera, aquí se están viendo muchos, 7, 8, 9 años, y que son atendidos por la preocupación de los padres con problemas de oclusión, es decir, problemas de mordida. En nuestra época, muy probablemente una ortodoncia temprana, quizás con quitar del mapa premolares, porque para poder dar cierre para la ortodoncia convencional, el tema del cierre era lo que se buscaba para que los dientes quedaran bonitos, parejitos, pues en orden. Pero entendemos ahora que los premolares, de hecho los contactos premolares son el eje craneocervical, o sea, es una de las comandas del eje craneocervical. Entonces entendemos cómo hay tantos niños, y te voy a tocar el tema de los niños y te voy a tocar el tema de los adultos, tantos adultos también con la misma disfunción. Si nos quitaron los premolares es mucho más fácil que la cabeza se vaya hacia adelante, ¿cierto? Entonces vemos más adultos con la tendencia hacia la anteriorización de la cabeza y de los hombros y del cuerpo y bueno, aquellos dolores de espalda media y todo el cuento. Y en el caso de los niños en particular, tienen un agravante que es la foliación, es decir, es la pérdida de los benditos dientes iniciales. O sea, van a caer los dientes pequeños, los de leche que llaman la gente, ¿cierto? Cuando ellos caen, particularmente, o sea, cuando ellos empiezan a mudar, decíamos nosotros, cuando ellos empiezan a mudar, el problema es que no lo hacen de manera organizada y empiezan a haber disrupciones o fallos dentro de la oclusión. Y que hemos podido relacionar, que ese es mi próximo estudio, no quiero meterme allí, más adelante hablaríamos de eso, pero es lo que estoy investigando ahora, es que esos fallos dentro de la oclusión, producto de mudar esos dientitos, pudieran ser el punto de desarrollo de la escoliosis juvenil. Y bueno, ya nos vamos a meter más adelante con eso. Cuando yo no tengo dientitos a la derecha y solo a la izquierda, por eje tensional muscular empiezo a girar sobre mi propio eje. Y girando sobre mi propio eje, empiezo a conseguir compensaciones a nivel de la columna vertebral. La mayoría de las escoliosis en nuestros niños es identificada entre los 7 a 9 años. Coincide perfectamente con el momento en el que ellos mudan sus dientes. Y que son, a fin de cuentas, era lo que tú decías antes, nada ocurre por error, son compensaciones. Pero yo creo que está el problema es que como cada vez nos estamos comparando con una población que está peor, terminamos normalizando. O sea, a día de hoy la escoliosis te dicen, no, sí, todas las personas tienen, así sea un poquito de escoliosis. O sea, ya lo ven algo normal. El tema del déficit de la vitamina D. En Argentina, por ejemplo, no le hacen analítica de vitamina D porque ya dan por hecho de que la persona tiene deficiencia, porque ya toda la población tiene. Entonces, claro, estamos normalizando una población enferma. Una población con un montón de problemas a nivel físico, emocional. Sí, y de hecho, esto... A ver, si tú tienes un buen cimiento, como tú lo dices, a ver, tú habías hablado al inicio del tema de la base. La base son tus pies, ¿cierto? Y sobre él el eje de tu columna vertebral, tus piernas. Y por supuesto, el otro disruptor sería, imagínate en esa torre que hablabas al inicio, un helipuerto. Un helipuerto que quizás sea un poco más grande que la base, ¿sí? Si el helipuerto se va hacia un lado, él va a empezar a compensar. Si el helipuerto se va hacia el otro, porque los cimientos del helipuerto no son lo suficientemente firmes como lo de la base, se va a mover hacia el otro. Bien, ese eje, ese casco central del edificio va a rotar sobre su propio eje. Eso es lo que nosotros hacemos en conducta. Nosotros, la mayoría de nosotros por predominancia empieza a girar, pero entonces si a eso le incluyes que solo muerdes por el lado derecho porque te hicieron un tratamiento de conducto aquí y querías evitar el dolor y te fuiste a morder solo del lado derecho, entonces la sobrecarga mecánica es del lado derecho y sigues rotando. Y si eres un niño de la nueva generación que está en casa porque la ruta te deja en casa y tienes que esperar a que mamá o papá lleguen a casa, o estás con tu abuela y tu abuela te dice quédate quieto, no puedo ir al parque, o está haciendo frío afuera, o va a llover, o qué sé yo, no tienes la conducta quizás que disfrutamos tú y yo,
en una época en donde se podía correr, en donde se podía jugar, en donde se podía saltar, en donde podía haber compresión de las articulaciones, fomentando el desarrollo natural, fisiológico de la estructura, pues obviamente ahí está el agravante. Entonces no es solo el esquema oclutivo, sino es la modificación dentro del sedentarismo mismo, porque una de las respuestas, yo siempre le digo a todos mis pacientes, o sea, no tienes dinero para hacer terapia, no hay problema, no tienes dinero para ir al odontólogo, no hay problema, pero haz ejercicio. No hay mayor papelera o caneca, como dicen en Colombia, para absolutamente todos los problemas patológicos del aparato locomotor como el ejercicio. Con que tú hagas ejercicio una vez al día, 20 a 30 minutos, cualquier dolor, cualquier problema, cualquier patología, cualquier estado o alteración biológica, bioquímica o fisiológica del cuerpo, se va. Hasta emocional. Bueno, por supuesto. Pequeño detalle. No, y te lo digo porque es que recientemente han salido muchos estudios. Yo tengo amigos psicólogos que luego se molestan conmigo cuando hablo del ejercicio físico como un mejor antidepresivo. Total. Pero siguen saliendo estudios que demuestran cómo ayuda el ejercicio incluso a la parte emocional. Pero volviendo al tema de la oclusión, teniendo en cuenta eso, que uno no tiene control, ya la persona creció y se desarrolló y pues le hicieron lo que le hicieron. ¿Cómo eso puede modificar o hasta qué punto modifica ciertos aspectos en la estructura corporal que pueden afectar tu vida en general? Dime cómo muerdes y te diré de qué vas a padecer. Literal, lo hemos estado diciendo desde hace 3 años y cada vez es más vigente. Cada uno de los puntos de cómo tú muerdes en tus dientes lleva relación a una tensión específica. Y bueno, está allí dentro del estudio. Hablamos de que dentro del tejido conectivo, ¿recuerdas la entrevista pasada? Hablábamos de que dentro del tejido conectivo uno veía la fascia, veía el tejido conectivo y decías, bueno, es una telita. No, estamos hablando de un sistema biológico complejo interesante, en donde almacenamos información, es una estructura resiliente, es una estructura que obedece a tensiones específicas. Imagínate esto, dentro del tejido conectivo existen 2 válvulas de presión barométricas. ¿Qué son válvulas de presión barométricas? En español, por favor. Son como mecanismos, como sensores, ¿sí? Como un sensor de posicionamiento quizás, pero que responde a la presión mecánica. Uno de ellos, piezo 1, es una válvula que se encarga de llevar la relación directa, escúchalo bien, a la presión arterial. ¿Ok? Esto está probado científicamente. Presión arterial, pues viene relacionada a esa válvula dentro del tejido conectivo. Y la segunda válvula es más bien el controlador de tensión específica. Entonces, si entiendes que esa válvula 2, ese piezo 2, acciona mecánicamente para poder abrir, para que pase la información electrolítica, es decir, para que pase la información eléctrica a la célula del músculo, del tendón, del ligamento, del tejido, la fascia, del tejido conectivo en general. Entonces, saca cuenta tú cómo podría ser si David, por ejemplo, ahora empieza solo a masticar chicle por la derecha, goma de mascar. Te pones una bola de goma de mascar y solo lo haces por la derecha. ¿Sí? Estás allí accionando con un mecanismo de fuerza mayor, si le comparas al tejido conectivo, esa válvula. ¿Ok? Abriendo y cerrando esa válvula. O en su defecto, pues o cerrándola mucho tiempo o abriendo y cerrando la válvula con muchísima mayor velocidad, lo que genera un aumento de la capacidad tensil de esa estructura, es decir, aumenta la tensión dentro de esa musculatura. Cuando eso pasa, tu cuerpo reacciona, ¿sí? Nosotros sabes que cuando estábamos en la universidad la gente decía, no, el cuerpo no es simétrico. Sí, y con eso mataban a todo el mundo. No, el cuerpo no es simétrico, nunca somos iguales, o sea, el hombro arriba a la derecha, el hombro más alto de la derecha y la izquierda es porque yo escribo más con la derecha y todo aquel cuento. Hoy en día se conoce que esto obedece a grados de modificación de tensión. De hecho, lo probaron en un estudio científico con un equipo de electromiografía y lo hicieron sobre trapecios, erectores de la espalda y gemelos. Y
colocando simplemente elevadores de dimensión vertical oclusal. Es un aparatico para que usted muerda solo del lado derecho. En la electromiografía se mostraba mayor actividad eléctrica del músculo trapecio, erectores de la espalda y gemelos de un solo lado de tu cuerpo. Solo desde la mordida. Solo desde la mordida. Y te puedo mencionar miles de trabajos que fueron pues obviamente parte de la base del mío. Mejoras en la periferia visual, por ejemplo, disminución considerable del astigmatismo a través de utilizar este tipo de dispositivos en la oclusión, disminución de los dolores sobre el área de las rodillas, específicamente en las mujeres por un tema de esquema de distribución de carga, y usted pare de contar. Modificación del pie plano a través de este tipo de dispositivos intrabucales. Entendemos ahora perfectamente que la postura o que el esquema postural obedece, aunque usted no lo crea, a la forma en cómo mordemos, ¿sí? Porque morder, ¿sí? Arriba, oclusión, es lo que comanda algo que se conoce como sistema estomatónático, ¿sí? Como esquema de Brody, le pueden googlear. El esquema de Brody relaciona la posición cervical, el peso del cráneo, ¿sí? La mordida, la posición de los hombros, la columna vertebral. Entonces, imagínate, es como tener, vuelvo y te repito, mayor presión. O sea, coge ahora mismo tu trapecio del lado derecho y presiónalo con fuerza. Y ya. ¿Qué vas a sentir? Que todo tu cuerpo se va en función a eso, se va en función a ese estímulo. Es un estímulo, es un disruptor y el disruptor está en la boca. Es brutal porque al final, o sea, yo creo que, o sea, en lo que caigo siempre en este tipo de entrevistas es que termina siendo todo tan complejo, pero porque lo estamos viendo de forma aislada siempre. Entonces, claro, o sea, me llama la atención porque tú hablas de repente con con alguien especializado en la piel, con un dermatólogo, y lo ve todo desde su perspectiva. Entonces, claro, termina siendo como un rompecabezas que tienes que ir armando con una decena de profesionales que al final nunca se ponen de acuerdo y nunca consiguen la solución. Entonces se dedican cada uno a aliviar cada uno de los síntomas que tú le vas presentando a cada uno de ellos, cuando de repente hay una causa raíz, como la que tú decías, que puede venir desde los dientes. Y me parece interesante el tema de los dientes, porque al final están conectados con todo nuestro cuerpo. Entonces, claro, ¿cómo influye en este tema? Quería volver al tema de la ortodoncia, porque al final siempre te terminan modificando los dientes según la perspectiva o las creencias que tenga el ortodoncista de turno. En mi caso, pues sí, me abrieron la dentadura, me sacaron los 4 premolares, me la volvieron a cerrar y luego adiós a las cordales. Entonces, claro, ¿cómo ese trabajo de ortodoncia, con extracción o sin extracción de muelas, puede modificar la mordida? Y esa mordida, ¿cómo luego puede modificar tu postura corporal? Y con el simple hecho de modificar tu postura, puedes modificar la respiración, sufrir de ansiedad, sufrir de migraña, sufrir de una cantidad de dolores que nunca le das explicación porque nunca nadie te explicó la relación que hay en nuestro cuerpo. Hay varias formas ahora con tantos estudios sobre la mesa, hay varias formas de relacionar postura y oclusión. Una de ellas es entender que existe un eje, como te dije, de comunicación bidireccional. Así como muerdes pisas, así como pisas muerdes, o sea, eso es lo que más se dice hoy en día, ¿no? Y lo relacionamos. ¿Por qué? Porque en los pies, en la boca, en las articulaciones y en el tejido conectivo hay captores, ¿sí? O sea, como especies de sensores, pero esta vez no de presión, sino de muchísima información bioeléctrica. Y esto digamos que se lleva o se va hasta el sistema nervioso central, hasta nuestro cerebro, y allí empieza a disponer la famosa propiocepción, ¿sí? Pero no te estoy hablando de la propiocepción esta circense que buscan los fisioterapeutas sobre un balón, una plataforma inestable con un vaso de agua aquí y girando una pelota. No, te estoy hablando de la forma en cómo tu cerebro ve tu cuerpo y lo relaciona con todo lo que está alrededor de él. Esa información viene mediada por esos sensores. ¿Cuál es el tema? El tema es que a partir de que quizás, como bien lo dijiste, cerraron
la mordida en los años anteriores porque era lo que se creía que se debía hacer, ¿ok? Y pues obviamente modificó uno de los captores principales que está dentro de las articulaciones temporomandibulares, haciendo algo, en tu caso, que se conoce, yo creo que te conversé, se conoce como mordida profunda, es decir, los dientes de arriba ganan la batalla y cierran, o sea, casi que engañan, ocultan los de abajo. Ese tipo de mordida lleva relación a que tu cuerpo se vaya a la anterioridad. Y te voy a poner 2 ejemplos muy claros como para que digan, ya, la comunidad te entendió. El niño, ¿sí? Cuando está perdiendo dienticos, tiene una mordida relativamente, bueno, la mayoría, su gran mayoría, a clase 2. Y los niños siempre están así, hacia adelante, anteriorizados, hombros anteriorizados, cabeza hacia adelante, pues la mamá de uno siempre está, párate derecho, David, párate derecho, pareces un gancho, enderézate, ¿sí? Pero es que es imposible, porque la información postural está modificándose constantemente hacia la flexión, ¿lo ves? Y lo mismo pasa con el adulto mayor, que va perdiendo dientes. Es exactamente lo mismo. Cierra tus ojos y piénsalo. ¿Cómo camina un niño de entre 7 a 9 años? Sí, quizás hasta los 11. Bien, ahora cierra los ojos nuevamente y ¿cómo camina tu abuelito? Exactamente igual, pero es porque la información postural va determinada por la calidad de estos sensores. Entonces, lo que hemos podido ver es que cada tipo de mordida tiene una disposición específica, ¿sí me entiendes? O hacia la flexión, o hacia la extensión, ¿sí? O a la inclinación lateral, dependiendo de. Y esto es bien interesante porque es lo que nos permite llevar a un mejor diagnóstico. Quizás tú dices, no, es que David no se estira y siempre tiene acortamiento de isquiotibiales. Claro, Sí. no, eso era lo que te quería comentar, porque siempre dentro del mundo de los gimnasios, en el mundo del fitness, hablan de la postura justamente por un acortamiento en la zona del pectoral. Entonces te dicen, no, entrena más espalda, trapecio, y abre, estira y... No puedes contrarrestar la fuerza de un captor. Tendrías que utilizar de estos dispositivos ahora que utilizan para hacer ejercicio, que eleva la dimensión vertical, o sea, que eleva la posición de los dientes, quita el contacto de tus dientes y lo hace a través de un plástico, por ejemplo. O en su defecto utilizar plantillas, ¿sí? Que tú sabes que las odio. O sea, No, sí, ahí te van a caer encima todos los que estudian todo de abajo hacia arriba. Está bien, no hay problema, pero es que, ¿por qué el cuerpo humano tiene que utilizar un aditamiento para funcionar bien? Simple. ¿Tú naciste con una plantilla? No. ¿Tú naciste con un dispositivo intrabucal? Llámalo como quieras, una férula antibruxismo. No. Entonces, ¿por qué la necesitas para vivir? No es justo, no es necesario, ¿sí? Y mucho menos considerando los aspectos biológicos del cuerpo humano frente a los disruptores, frente a las interrupciones, frente a los estímulos. O sea, si ya sabes que tu cuerpo responde a un estímulo, imagínate, no, es que me pusieron una plantilla porque yo soy corredor. Y la gente no corre sin plantilla, o sea, no entiendo, la gente no corría sin zapatos antes, o sea, a lo que voy. ¿Sí me entiendes? Son modificaciones del aspecto postural, modificaciones del esquema estructural, que son base, si se quiere, de respuesta biológica natural del cuerpo y que hay que trabajar en ellos. O sea, es como cuando te dicen, no, no te puedes parar derecho, ponte un corrector de postura. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hace un corrector de postura? Un corrector de postura es tu mamá diciéndote, párate derecho. Eso no funciona. Eso es algo que te pones... Yo creo que funciona más que que la mamá de uno. No, la mamá de uno funciona mejor. Pero es cierto, o sea, es algo que te está recordando que debes hacerlo bien. ¿Sí me entiendes? Que debes pararte bien. Pero eso no logra modificar. La estructura gobierna la función. ¿Sí? Es cierto, la función puede interrelacionarse con la estructura y determinar la posición estructural, pero es que la estructura gobierna la función. Si tu estructura está bien, todo va a funcionar bien. Estoy intentando entender es cómo la maloclusión, o sea, cómo simplemente el hecho de morder mal puede terminar haciendo que el cuerpo genere compensaciones a nivel de la columna muscular. O sea, porque él intenta buscar, o sea, yo siempre intento hacer la analogía, por ejemplo, con la Torre de Pisa. Que la Torre de Pisa se inclinó, pues decidieron que era un atractivo turístico y en vez de corregirla,
le pusieron unos cables. Unas guayas, sí. Unas guayas. Y allí la sostienen. Entonces, claro, intento ver es que como no tienes la capacidad de corregir esa programación ya a nivel postural, pues tu cuerpo va a intentar compensar, pero de formas no sostenibles en el tiempo, no lo sé. Somos de acción mecánica, ¿cierto? Somos estructuras de acción mecánica. O sea, si tú coges ahora mismo y te pones un zapato sumamente apretado, vas a modificar la marcha, ¿cierto? Es lo normal. Ahora bien, imagínate que fuiste al odontólogo y te han hecho una corona y la corona ha quedado más alta que cualquiera de tus dientes. Eso es bastante común. Esto va a generar un estímulo de presión sobre tu cuerpo. Y un estímulo de presión sobre tu cuerpo, el principal factor, repito, está dentro del tejido conectivo, la válvula piezo 2. Pues allí empieza él a o trabajar bajo compresión, es decir, cerrar el paso de información eléctrica, lo que conlleva a, en el músculo, por ejemplo, a estados de contractura mantenido, aumento de tensión. ¿Sí? Ese aumento de tensión termina vinculando a cambios estructurales. Un hombro más arriba que otro porque solo masticas del lado derecho, porque es el punto que tienes para tu contacto. ¿Sí? Quizás hacia adelante, porque nuestro eje articular, por ejemplo, la articulación del hombro se mueve en 3 ejes y en 3 planos. O sea, es tridimensional. O sea, la explicación de la articulación ideal es ella, la de mayor movimiento en el cuerpo. Entonces no solo se va a venir hacia adelante, sino que quizás se vaya hacia arriba y hacia adelante. Súmale a eso a qué respuesta va a tener la estructura de la columna. Súmale a eso qué variación tiene que hacer tu pelvis para no irse hacia allá. Tiene que mantenerse dentro del centro. Entonces vivimos como estos muñequitos que uno golpeaba, que le compraba mamá y que pasaban todo el día, dependiendo de cambios de presión. Esos cambios de presión, repito, son respuesta muscular, biológicamente probado. Y a partir de allí empiezan las modificaciones estructurales. O sea, no somos asimétricos, no lo somos. Nos hacemos asimétricos por la falta de ejercicio, por los contactos mayores en el hemicuerpo, ¿sí me entiendes? Eso es lo que hace la modificación. Y el problema es que nadie se va a dar cuenta de que tu corona está alta, por ende esa modificación se va a quedar en el tiempo. En este momento puedo pensar, te vas a reír, en una de lo que llamaban las famosas torturas ahí en la época medieval, sí. Colocaban al hombre y le dejaban caer una gota de agua sobre una parte del cuerpo. Una gota de agua. ¿Qué puede hacer una gota de agua? Ahora mismo tú te podrías reír. ¿Qué puede hacer una gota de agua? ¿Qué puede hacer una corona alta? Nada. Bueno, una gota de agua te puede causar una erosión en una piedra. ¿Y la corona? ¿Y si el material de la corona, por ejemplo, porcelana, circonio, es más fuerte que el diente? ¿No va a causar la misma erosión abajo? ¿No va a cambiar la mecánica de este macetero? ¿El macetero y el temporal llevan el mismo eje? ¿No va a cambiar entonces el temporal? ¿No va a modificar la estructura del cuerpo? ¿Econ que responde? ¿Homoioideo que responde? ¿Trapecio que va arriba? ¿Hiperactividad del lado derecho? ¿Se te cierra un poquito el ojo derecho? Por compresión, inflamación, te ves más gordito de un lado que del otro. No es que comes y la comida se te va hacia un solo lado. No, por culpa de los odontólogos. Es el aumento de la músculo. No por culpa de los odontólogos. No, pero yo quiero saber, o sea, a lo que yo quiero llegar a también es que para que la gente entienda de que esa compensación estructural no queda allí. Es decir, generalmente yo lo viví en mi caso particular. Te puede afectar la respiración. Si te afecta la respiración, te afecta la motilidad intestinal. Si te afecta la motilidad intestinal, pues obviamente sufres de estreñimiento. Si sufres de estreñimiento, seguramente pues eres más irritable. Si eres más irritable, pues te ocasiona problemas en tus relaciones personales. Entonces, claro, ¿cómo uno revierte? Porque si tengo un problema de ansiedad, yo voy al psicólogo. Pero el psicólogo no va a tener ni idea de que eso de repente viene por un problema de compensación estructural. Es complejo lo que acabas de preguntar, pero déjame y te pongo un granito de arena a favor en lo que acabas de decir. Tengo datos precisos de pacientes que han sido sometidos a cirugías específicamente del hemicuerpo, o sea, del hemicuerpo que lleva relación a el disruptor en el oclusivo. Por ejemplo, ¿del hemicuerpo a qué te refieres? A un solo lado del cuerpo. Por ejemplo, vesícula y apéndice están al mismo lado, derecho. Y era el mismo lugar en donde tuvo tratamiento de conducto a temprana edad. O perdió un premolar, o perdió una muela. Y lo operan eventualmente durante sus años de vida
¿cierto? Del lado solamente derecho. O sea, ¿por qué no el colon? ¿Por qué no el estómago? ¿Por qué vesícula y apéndice solo del lado derecho? Por estados compresivos estructurales, por fallas en el proceso respiratorio, la mecánica respiratoria. ¿Lo ves? O sea, tú mismo lo estás diciendo. Si yo paso la vida entera con una mayor o con un énfasis mecánico solo a la derecha, ¿qué crees que va a pasar con la motilidad visceral? ¿Cómo te vas a sentir tú? ¿Cómo se va a mover tu columna? ¿Cómo va a ser tu respiración si estás comprimiendo un lado? Por supuesto, o sea, sí, cuando hablamos de postura no hablamos no sé, de la hada de los dientes y todo aquel cuento y el ratón Pérez y todas las cosas que no son tangibles, no. Cuando hablamos de postura, estamos hablando del eje funcional del cuerpo, lo que define cómo te mueves. Y lo que define cómo te mueves reacciona mecánicamente, se adapta. Yo creo que también el problema aquí es que muchos de nuestros sistemas dependen del movimiento. Y si condicionas el movimiento, estás jodido. Estamos diseñados para el movimiento. De hecho, en ausencia de él es que cabe la patología. Una de las cosas que más nosotros vinculamos a los procesos inflamatorios es la liberación o a la regulación del proceso inflamatorio, es la regulación de una citoquina específica que está dentro del músculo. Y fue la llave para el tratamiento del paciente post-COVID y todo el cuento, ¿no? Pero es porque esa misma citoquina, pues por cierto, está en el músculo, pero también está en el tejido graso. Por ejemplo, es la misma, solo que una es proinflamatoria y la otra es desinflamatoria. Y para tú entender, por ejemplo, o para que me entiendas y me entienda tu comunidad, imagínate el aumento de grado de tensión sobre la estructura del músculo y que sea incapaz de poder segregar correctamente una citoquina que es el mediador entre los aspectos de proinflamación y desinflamación. O sea, estás indefenso de alguna u otra manera. ¿Sí me entiendes? ¿Me estás siguiendo? No es tan complejo. Sí. No, sí, pero yo creo que donde se genera la complejidad es justamente las personas que nos vayan a estar escuchando. Es lo que te decía, cómo tú relacionas un problema de ansiedad, un estreñimiento, a un tema postural o a un tema... Hay muchos estudios. Obviamente, como te dije, es un esquema organizacional. Una vez que se produce el estado patológico, sea cual sea la causa, se va a llevar los otros puntos, ¿no? Patológicos, se va sumando, se va dando lo que se conoce como sumatoria patológica o lo que nosotros en osteopatía llamamos descarrilamiento somático. Empiezas a somatizar muchas cosas y es difícil entrar a entender qué fue lo que lo causó. ¿Fue un factor psicógeno o fue un factor mecánico o fue un factor a nivel de microbiota o fue un factor inflamatorio? Eso es lo más complejo para el especialista hoy en día. Y más sobre todo porque somos pocos los profesionales que vemos el cuerpo humano como un todo. Entonces, claro, te llega un paciente, quizás va al psicólogo y el psicólogo le dice, o el psiquiatra manda una medicación y pues cálmate, intenta dormir. Pues el más holístico dirá, haz grounding, quítate los zapatos, camina así, pero el problema es que tú estás vaciando el tobo de agua, o sea, vaciando el tobo de agua, pero dejándolo allí para que se vuelva a llenar. ¿Sí me entiendes? Estás ahí como corriendo la falla, pero no reparándola. Hay profesionales ya que hablan quizás un poco más abiertamente del nexo que existe a nivel o el punto de conjunción a nivel de una patología y empiezan a buscar la causa raíz. Ya se habla de línea de tiempo, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Sí? O sea, ¿qué fue lo que desencadenó la disrupción? No, es que yo me caí de un caballo cuando era pequeño y se me partieron 3 dientes. Y tú empiezas como, ya entiendes, empiezas a entender cuáles son los disruptores del cuerpo humano. Pues son bastante simples, están dentro del esquema de evaluación de la medicina funcional hoy en día. Pues obviamente alimentación, calidad de sueño, son las dimensiones de la salud. Ejercicio físico, actividad o no, ¿cierto? Toxicología, o sea, todo lo que tiene que ver con toxicología, fármacos, consumo de tabaco, alcohol, ¿sí? Si tú empiezas a ver todas las variables dentro de un estudio. Sí, es sumamente complejo, es sumamente difícil, no todo el mundo lo hace. Grave. O sea, a mí me encantaría ir a donde un profesional
que enmarque todo esto, David. Claro, tú, pero porque eres científica, pero tú una persona, o sea, nada más el mapita este que hay a nivel científico que relaciona la obesidad con un montón de factores brutal. Tú se lo presentas eso a alguien, a una persona que va a un nutricionista y tiene una obesidad y se va corriendo. O sea, porque no es una... Ya pasamos de entender en el caso de obesidad que no es una cuestión de que cuentes calorías o no cuentes calorías. Una cuestión emocional, genética, epigenética, el exposoma, el sueño, o sea, es una cantidad de variables brutal. Pero es que eso somos. Claro, Eso es el cuerpo complejos, humano. claro. El cuerpo humano es bioindividual, o sea, cada uno es diferente. Es imposible meternos a todos en un mismo saco. O sea, tú puedes tener la misma patología que yo, pero esto lo va a definir una serie de variables. Te repito, lo que yo vengo a exponerte fue que estadísticamente hablando, mejoramos el dolor crónico asociado al tejido conectivo, este que llaman fibromialgia en algunos casos, en un 95%. Solo con una intervención en el eje postural. No hicimos más. No hicimos absolutamente nada más. Claro, se le hacían sugerencias al paciente. Camine 10 minutos al día, trate de no comer sino un solo tipo de carbohidrato con cada comida, no trate de beber bebidas azucaradas, ¿sabes? O sea, intente recuperar su calidad de sueño, ¿sabes? Como para intentar paliar tantos disruptores dentro del concepto de la salud. Pero realmente lo único que hicimos en ese estudio fue probar que el dolor difuso, ese que te da un día en un hombro, mañana en la cadera, pasado mañana en otro tobillo, ¿sí? Que no te relacionan, que no entienden de dónde viene, obedece a la oclusión. Tiene muchísima relación a la oclusión. Eso fue lo que hicimos en el estudio, pero ojo, el cuerpo es más complejo que eso. Como te dije, es un eje bidireccional. O sea, cómo pisas, cómo muerdes, cómo duermes, cómo comes, te mueves o no. ¿Cuánto haces? ¿Qué haces? ¿Eres feliz? Parece mentira. Pero la conceptualización de cómo te percibes, ¿tienes un objetivo claro en la vida? Todo este tipo de cosas parecen mentiras, pero son parte de las dimensiones de salud. Somos un todo, pero muy complejo, yo lo entiendo. Lo que tenemos que hacer es empezar a investigar, empezar a hablar. Yo abiertamente a todos mis pacientes les pregunto por todo esto y tú no tienes, o sea, tú te podrías ver por un huequito mi consulta. Tú ves la cara de los pacientes como, ¿ya por qué me está preguntando si yo duermo del lado derecho o del izquierdo, o si me cuesta dormir, o si me paro al baño a medianoche o no, o si estoy tomando algo, o si me peleé con mi pareja, o cómo me va a mí con mi trabajo? O sea, ¿por qué? Pero el que se deja guiar, el que entiende que el cuerpo humano es un todo, y el que está en búsqueda también del dolor crónico, de solucionar el dolor crónico, ahí está el meollo del asunto, para y empieza a contestar. O sea, no piensas, solo contesta. Cuando tú tienes esa información y que empiezas a trazar una línea de tiempo patológica, dónde empezó todo, cómo empezó, qué pasó, es muchísimo más sencillo, David, tratar a un paciente. Y es divino, es maravilloso ver la cara de wow, o sea, se me quitó la ansiedad, me pasó hace nada, esa señora me hizo llorar, se me quitó la ansiedad y pude manejar, me volví a parar y empecé a trotar todas las mañanas, y yo, una señora de edad avanzada, y yo, ¿en serio? Y me dijo, sí, es que se me quitó eso que yo sentía acá en el pecho, como que me decía que yo no podía, se me quitó. Cuando tú ves eso, para uno como profesional, venga, o sea, eso vale más que cualquier otra cosa en el mundo, y ese debería ser el motor de todos mis colegas, ese debería ser el motor de todos los profesionales de la salud. No tratar en serio, o sea, dedicarnos a entender que cada uno es diferente y pues buscar dar soluciones a las necesidades de cada uno, ahí está. Yo creo que lo complejo también es que todo puede ser causa y consecuencia. Y yo creo que aquí es interesante lo que tú mencionas del el saber esa línea temporal y de contemplar todos los factores. Porque si tú vas a un médico que únicamente te ve el tracto digestivo y se dedica a aliviar el síntoma y no sabe cuál es tu padecimiento, cuál es tu historial, cómo naciste, cómo se alimentó tu madre, si naciste por cesárea o no, claro, nunca vas a saber justamente en base a esa línea temporal
qué es causa y qué es consecuencia. Siempre vas a estar tratando de aliviar síntomas sin llegar a la causa raíz. Yo lo que te iba a comentar era, ¿qué papel crees que juega? Ya metiéndome, me voy a meter en fibromialgia, ¿qué más da? La parte no quise, pero emocional en todo esto, porque creo que tiene un Lo hablábamos, creo que en la entrevista anterior, no fue mi pregunta favorita y te vas a reír de eso, pero sí, hay neurotransmisores asociados a la respuesta del tejido conectivo. Nosotros somos un ir y venir de información, ¿ok? Si a esto le sumas el agravante de factores psicógenos, pues por supuesto vas a estar produciendo neurotransmisores asociados a los procesos proinflamatorios, es decir, te vas a llenar de inflamación, aparece más dolor. No es que el paciente esté loco, es que el paciente realmente siente dolor y el dolor viaja según la preferencia inflamatoria o la disposición de hipomovilidad. O sea, si ella camina mucho pero poco mueve su eje superior, pues entonces va a empezar a doler el pecho, los hombros, la espalda alta, el cuello. Pero si eres todo lo contrario, eres muy manual, entonces tú vas a ver que son las señoras o los señores que se quejan de dolor de cadera, rodillas, ¿sí me entiendes? La hipomovilidad también es determinante, sobre todo por el esquema de retorno venoso, del manejo de fluctuación de líquidos, de presión interna. Entonces, sí, hay una relación directa en lo que piensas, en la calidad de tus pensamientos, con la calidad del tejido conectivo y la respuesta mecánica del cuerpo. Pero ojo, hay que agregar a alguien más dentro de este eje. Y es que la calidad de tus pensamientos y lo sano que puedan estar tus pensamientos van a obedecer a la microbiota. Y eso está sumamente probado. Entonces, tú quieres tener una mente sana, tienes que comer sano. O sea, tú no puedes, y esto lo viví en carne propia, no puedes pensar bien de ti, no puedes, ¿te acuerdas? Lo hablábamos, ¿cómo es? Tú dijiste, el segundo impostor, creo, llaman algo así, ¿dijiste eso? Como el síndrome del impostor, ya, volví. El síndrome del impostor, o sea, tú mismo dices, yo no puedo, yo no sirvo, yo no soy capaz, yo no, y tiene que ver con la proliferación de estados inflamatorios y la respuesta de ese sistema entérico, es decir, la microbiota es quien está dominando esos pensamientos. Vamos muy lejos, el 80% de la serotonina es donde se produce, David. Entonces, para que tú puedas tener un tejido sano, tienes que tener pensamientos sanos, ciertamente, pero los pensamientos sanos nacen en la microbiota. Tienes que comer bien para poder pensar bien y para que tu estructura, tu tejido conectivo funcione de manera correcta. Tú habías hablado antes del tema del arco del plantar. ¿Cómo se relaciona? Pues claro, yo aquí lo que quiero intentar hacer, Ade, es porque yo, independientemente del profesional que siente al otro lado, yo sé que siempre lo va a ver desde su perspectiva. Es decir, quiero intentar también de que la gente entienda de que no todo, o sea, no ahora todos sus problemas vienen de una mala mordida. Porque es lo que suele ocurrir. La persona que escucha este episodio va a ir al ortodoncista o va a buscarse la solución a través de los dientes y de repente su problema es a nivel de la microbiota. O su problema es a nivel, no lo sé, a otro nivel. Entonces, claro, lo que quiero ir entendiendo es dónde tiene realmente implicación directa la mordida. Tú habías comentado el tema del arco plantar. Yo lo que quiero que entiendan, tanto tú como tu comunidad, es que el problema no es cómo muerdes o cómo pisas. El problema es simetría. ¿Sí me entiendes? El problema es simetría de contactos, ya sea en tus pies, ya sea en tu boca, ya sea en tus articulaciones, ¿sí? Estamos diseñados para tener puntos específicos de contacto. Esos puntos específicos de contacto son receptores, te repito, son sensores de presión. Y esos sensores son los que hacen que te muevas eficientemente. Entonces, yo no quiero decirte ahora y decirle a la comunidad, ahora todo el mundo tiene mal la boca, venga, o sea, todo el mundo al odontólogo, todo el mundo al rehabilitador oral, todo el mundo necesita ortodoncia. Quizás sí, pero eso no es la solución. ¿Lo ves? Yo lo que quiero que entiendan es que el cuerpo humano debe buscar la simetría para asegurar un eje funcional. Entonces, si usted perdió 2 muelas del lado derecho y no le presta atención porque visualmente, estéticamente, todavía no se ven, porque son las de atrás, ¿sí?
Estamos hablando de la pérdida de un contacto que se va a traducir en las modificaciones o las posibles adaptaciones de la mecánica que se van a vincular a problemas patológicos, ¿sí? Lo mismo pasa si te haces de andar todos los días en tacones, ¿sí? El tacón vincula una posición específica del pie, esa posición específica del pie crea adaptaciones. Es exactamente lo mismo que te falten 2 dientes. O sea, viene alguien y el fisio te dice, toma, te hice estas plantillas. Son de foamy con gel, con no sé qué cosa, de alta tecnología y cuestan $500. Pagaste las plantillas, te las pones. ¿Qué crees que va a pasar con tu cuerpo? ¿Cuánto tiempo va a permanecer en ti esos cambios? ¿Realmente necesitas hacer ese cambio? ¿Está medido? ¿Está pensado en el aparato musculoesquelético como un todo? Ahí es a donde voy. Entonces yo no quiero que la gente corra al odontólogo. Yo lo que quiero es que entiendas que el cuerpo es simétrico, ¿sí? Si se te está cerrando un ojo de la noche a la mañana, uno más que otro, cuidado con el sistema de compresión. Y el sistema de compresión más cercano es la oclusión. Si tienes un hombro, párate frente al espejo. Es que los invito a todos, párense frente al espejo y mírense. Mírense. ¿Dónde está el hombro derecho? ¿Dónde está el hombro izquierdo? Ay, yo parezco que tuviera una pierna más corta que otra. No tienes idea de lo común que es esto. Y tiene que ver con la oclusión. Entonces, lo que yo quiero que busquen es eso, es simetría. Es que sean curiosos de entender que mientras más estímulos mecánicos tenemos, es mucho más difícil ser funcionales o funcionar bien. Yo te acabo de hablar, yo vine a hablarte de mi trabajo científico, ¿sí? Oclusión y postura como un binomio perfecto. Pero yo no puedo dejar de pensar en que a pesar de que esa persona tenga una oclusión perfecta, ¿sí? A pesar de que tenga una buena postura, si ese paciente no come bien y no hace ejercicio, está mal. ¿Entiendes? Entonces ahí es a donde yo voy. Ahora mismo las estadísticas de cambios de presión del oído, ¿te suena? Dolor en la articulación temporomandibular, aquí, dolor acá, cefaleas tensionales, son exageradamente comunes. La mayoría, el 80% de los pacientes que visitaron mi consulta que padecen cefalea tensional tuvieron ortodoncia de cierre, en donde sacaron premolares y llevaron atrás, llevaron a cierre los dientes. Bueno, tú lo sabes, yo sufrí de migraña toda mi vida. Claro, no, yo lo que no quiero... voy a decir nada. Claro, queda claro. Yo lo que quiero, o sea, hacer entender a las personas de que ese desequilibrio puede venir por una mala oclusión, pero puede venir por lo que tú decías. Por lo menos a mi madre toda la vida le dijeron de que tenía una cadera, la famosa frase, tiene una cadera más alta que la otra, y tú ves los zapatos de mi mamá y tienen una, o sea, están diseñados para ella, porque se los tienen que hacer más alto en un lado que en el otro. Pero ojo con eso. Ojo con eso porque eso se prueba científicamente. Tú llevas al paciente y les haces un escalograma o su defecto, como le llaman acá, test de Farrell y tú mides la longitud ósea. Eso es diferente. Pero cuando tú llevas al paciente a un test de Farrell, miden la longitud ósea y miden exactamente igual, pero claramente, visualmente, se ve una pierna o lo que nosotros llamamos falsa pierna corta, es allí el problema. Es netamente tejido conectivo, es netamente muscular, es respuesta de tensiones específicas frente a la dominancia. Entonces son 2 cosas totalmente diferentes. Si tú me dices que tu mami utiliza una plantilla para poder caminar porque tiene 1.5 centímetros de diferencia, la necesita, David, ahí no hay de otra. Créeme que a mi madre nunca le hicieron nada de eso que tú estás comentando. Bueno, imagínate. O sea, eso te lo aseguro. Bueno, imagínate. Ahí no quiero ni opinar, porque lo que te estoy diciendo, me parece que todo este tipo de dispositivos, y eso también quiero que se lleve tu comunidad, todo este tipo de dispositivos, plantillas, ¿qué te dije yo? Esto que te ayuda a estar, correctores de postura, aparatos, dispositivos para la boca. Ahora colocan, sí, tiene bruxismo, no importa, póngale una férula, ya. Eso es información para el cuerpo. Y tú sabes, así como la alimentación, que todo lo que pasa a tu boca, ¿cierto? Puede ser para bien o puede ser para mal. Lo mismo pasa mecánicamente hablando, ¿sí? Tus zapatos de seguridad pesan tanto. Eso tiene repercusión en el cuerpo. Tus zapatos de tacón, eso tiene repercusión en el cuerpo. La faja abdominal. Es un dispositivo. Para otro episodio. Es un dispositivo, pero tiene repercusión en el cuerpo. Sí, se asocia a la debilidad muscular, se asocia a muchas cosas. Se cambia del eje por el que se mueve el cuerpo. Un aparato
ahora alineadores de esto que te pides por internet y, yo quiero tener los dientes derechitos. Sí, y te lo pones sin la previa evaluación de un especialista realmente en esto. O sea, todo eso tiene, y es lo que quiero que también se lleve tu comunidad. Ojo con lo que estás poniendo en tu cuerpo. Ahora es tanta la información que a veces sobreinforma y desinforma. No, bueno, a mí me dijeron que esto me ayudaba a dormir y me pongo el aparato del bruxismo, pero entonces también tomo magnesio, tomo melatonina, pero entonces tomo vitamina D en la mañana, pero tomo esto, salgo a corriendo, pongo tierra debajo de la cama, un vasito de agua, o sea, son demasiadas cosas, ¿sí? Todo eso termina siendo disruptor en algún punto. Información al cuerpo, respuesta biológica. Solo quiero que se lleven dos cosas. La primera, yo no estoy diciendo que todos necesitamos ir al odontólogo. Estoy diciendo que nosotros somos seres simétricos. Debemos buscar la simetría en el cuerpo. Y no hay otra forma de hacerlo sino por uno mismo. Es que el paciente sabe, el paciente entiende y te dice, David, no, yo me siento doblado o yo estoy torcido. Y eso fue después que me hicieron esto. Y lo saca. Y hasta el más suspicaz va y te dice, no, a mí yo como que me pasó después que me pusieron el tratamiento del Helicobacter, por ejemplo. ¿Sí? Y yo me quedé como doblado y a mí me cuesta volverme a parar derecho. El paciente lo sabe cómo. Y lo segundo es que, ojo, que todo esto es información al cuerpo. Tenemos que filtrar, así como estamos pendientes de qué comer, a quién hablarle, a quién contarle nuestras cosas, qué vía tomar para ir al trabajo, tenemos que tomar conciencia sobre el esquema postural. ¿Qué estás poniendo sobre tus hombros? Ahora, lleva la mochila de un solo lado, es una carga unilateral, dele mi cuerpo, ¿sí? De la mitad de tu cuerpo, ¿sí? No puedes pretender que no gires sobre tu propio eje, la columna está diseñada para eso, ¿sí? Y ahí usted pare de contar. Todo es información y todo va a generar una respuesta. Y es curioso porque justamente que acabas de mencionar la mochila, ayer estaba caminando por acá, por la ciudad, por Bogotá, y vi, o sea, pero claro, el ejemplo más brutal que te puedo dar, literalmente llevaba el chico la mochila de un solo lado, y claro, y completamente inclinado hacia el otro para poder compensar. Entonces yo creo que lo más valioso de esto es, yo te hacía el comentario del tema del odontólogo, la ortodoncia, porque suele pasar, uno se suele sesgar, sobre todo cuando tienes un problema. Cada vez que escuchas algo y obviamente un profesional que está especializado en algo, tú dices, entonces esa es mi solución. Luego van mañana y escuchan la entrevista con Antonio Valenzuela, y entonces no, la solución es la microbiota. Entonces uno va saltando de profesional en profesional sin conseguir esa causa raíz. Y yo creo que ahí es donde vale la pena que cada persona haga ese estudio personal, como esa línea de tiempo, y empiece a evaluar dónde empezaron cada uno de sus problemas. Yo creo que, bueno, ahí yo me salgo del saco, ¿sabes? Como profesional de la salud, puedo decir con propiedad que me salgo del saco totalmente. O sea, yo no pienso solo desde mi perspectiva, yo pienso desde la complejidad del cuerpo humano. En mi consulta particularmente nosotros hablamos de nutrición, nosotros hablamos de sueño, nosotros hablamos de ejercicio, nosotros hablamos de dolor, de patrones neuronales, hacemos pruebas posturales, hacemos pruebas de pisadas, de oclusión, y ahí es donde viene el diagnóstico. Escucho al paciente, entiendo qué quiere, qué necesita y o intento, ¿no? Porque el sistema, pues digamos, las creencias del ser humano son bastante complejas, pero yo intento descifrarlo y trato de acompañarlo en disminuir la cantidad de disruptores en el cuerpo. ¿Lo ves? Dentro de las dimensiones de la salud, disminuir la cantidad de disrupciones. Yo ahora lo que te presento es un trabajo que desarrollé durante 3 años y que es impresionante en cuanto a estadística se trata. Porque es una solución para el dolor crónico asociado al tejido conectivo. Mucha gente que le dicen, no se puede hacer nada, no sé, vaya y quédese en una casa, no haga ejercicio, no se mueva, tómete esa pastillita de por vida y así quedó. Yo les estoy diciendo, hay una solución. Pero lo que quiero que veas es que, ¿por qué salgo del saco? Es porque yo pienso en el cuerpo como un todo. Repito, cuando llegaste a mí, te voy a vender acá, cuando llegaste a mí la primera vez, llegaste con un dolor en un pie, si no mal me acuerdo.
Y llegaste con una molestia, no era un dolor limitante, Peroneos. porque sí, no era un dolor limitante, ¿no? Y en la mortaja del tobillo, en la parte anterior, ¿lo recuerdas? En el pedio, en un nervio. Y yo recuerdo que no era un dolor limitante, o sea, tú igual te ibas a trotar hacia fondos y me decías al día siguiente, oye, ahí está la molestia y es súper cansona y yo quiero irme al maratón y bla, 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 y todo aquel cuento. La solución vino por un mineral que te estaba haciendo falta. Yo sí hice terapias, claro, buscamos el eje, mejoramos la condición del tejido, pero mi respuesta como profesional hacia ti fue, necesitas este mineral. En presencia de este mineral, pues, el dolor esa molestia pequeña se va a desaparecer. Dime qué profesional, ahora te pregunto yo, de la salud llega a una conclusión como esa. No, mira, yo estoy consciente, o sea, yo lo digo, lo comento siempre en las redes sociales. Si los profesionales no se transforman en lo que tú has comentado, en un médico funcional que escucha al paciente, que entiende su historia, que investiga su historia y que ve toda esa línea temporal, o sea, es una de las profesiones, no lo digo yo, lo dicen los expertos en inteligencia artificial, es una de las profesiones que está destinada a desaparecer. Porque el médico tradicional de la medicina moderna que te ve 10 minutos, que no te vea la cara, porque lo viví yo en España llevando a mi madre a consultorios, que la doctora nunca alzó la vista, que no le importa tu historia, que simplemente diagnostica y te da un medicamento, eso a día de hoy ya lo hace la inteligencia artificial. Pero a lo que voy, no le pongas nombre, no le pongas la palabra médico, no podemos darle con el bastón solo a ellos, ¿sí? No, cualquier profesional. Cualquier profesional de la salud, cualquiera, desde el fisioterapeuta que solo pone calor, frío y corriente y piensa que eso va a aliviar, o sea, de verdad cree, o sea, está parado creyendo que eso tiene algún tipo de efecto en el cuerpo humano a largo plazo, hasta el nutricionista que cree que todo lo va a solucionar con dieta mediterránea. O contando calorías. O contando calorías. Y aquí nos cargamos a todos los profesionales. O como el entrenador físico que cree que todo es cardio, el mal llamado ejercicio cardiovascular, porque en realidad cardio, el corazón funciona siempre. O sea, y ahí usted pare de contar. No, yo lo que quiero es crear conciencia, ¿sí? En este podcast, crear conciencia de tu comunidad, de la mía, porque muy seguramente vamos a compartir esto, de que el cuerpo, la salud es multidimensional. Y no hay mejor médico que tú. Escúchate, atiéndete, mírate. ¿Sabes? ¿Cuántos de nosotros nos paramos frente al espejo desnudos a vernos? Hay gente que le huye a eso, ¿no? Y no cuenta los 5 minutos mientras te estás cepillando y sales corriendo. No. O sea, pararte y mirar. ¿Qué está pasando? Nosotros somos los primeros en darnos cuenta si hay un bulto o una masa, si hay una ausencia o si te duele algo y lo ves y dices, oye, pero esto está como inflamado. No hay más. Un médico no te va a ver eso. Un fisioterapeuta no te va a ver eso. Te va a decir, ay, esta rodilla está inflamada. La señora se quita el pantalón del otro lado y dice, pero esta también. O sea, eso nos ha pasado siempre. ¿Tú sabes cuántos fisioterapeutas han puesto ultrasonido en la pierna que no es? Porque creemos y estamos en presencia de la evidencia científica. Sí, esto está inflamado, ¿no? La señora tiene el linfedema bilateral. ¿Cuál es el problema? No hay mejor médico que tú. O sea, no hay mejor investigador que tú. Entonces es eso, es tomar cuenta, es tomarte fotos. Yo le mando a mis asesorados, les digo, tómate fotos, no me las mandes. Porque es que es como, ay, no, me acabo de dar cuenta de lo horrible que estoy. No, ven, no. Para mí, absolutamente todo el cuerpo humano, y muchos de mis amigos se ríen, yo voy por la calle y para mí todos son trabajos científicos, todo. Todo lo que camine es un trabajo científico. ¿Sabes? O sea, estoy dando todo el que ves en la calle. Obvio. Que ya contagié a todo el mundo. A mi esposo, contagié a mi familia, a mis amigos, todo mi círculo igual. Oye, mira, sí, tiene una falsa pierna corta derecha. O sea, ya literal, o camina en rotación externa. Seguro en algún momento empezó a dolerle la ciática. O sea, ya es un patrón. Pero a lo que voy, no hay mejor investigador que uno mismo. David, ¿cómo te levantaste hoy? ¿Te sientes bien o te sientes bien? ¿Dormiste? Voy a hacer la acotación porque casualmente acaba de salir un estudio, nosotros que utilizamos, bueno, ADE también tiene anillos de estos trackers, y claro, salió un estudio que es más preciso preguntarle a una persona qué tal durmió que estos dispositivos. Entonces, claro, ahí es donde te das cuenta que a nivel de sensaciones uno sabe más y al final te puede terminar condicionando un dispositivo que tiene un margen de error. Lo que hice al comprar bueno, en realidad el tracker es un regalo, creo que del Día de las Madres, si no me equivoco. Yo estaba toda curiosa cuando se lo vi a Jaramillo.
lo interesante del tracker es entender disrupciones, ¿sí? O sea, dormí bien, no dormí bien, pero eso es tan, no sé, tan efímero porque la percepción realmente del paciente es lo que cuenta. Entonces, es como para tener una idea, pero no te puedes obsesionar. ¿Sí me entiendes? O sea, y no te puede condicionar tampoco. no, por eso. Entonces es como entender y tener métricas de lo que está sucediendo, pero tú tienes que entender que existe algo que se llama metabolismo basal. Y el metabolismo basal mío no es el mismo que el tuyo, ni que el de la señora Juana, ni el que el señor José. O sea, todos somos diferentes. Entonces yo voy a reaccionar, lo hablábamos hace un segundo, en picos de glucosa totalmente diferente frente a mi esposo o frente a ti, por ejemplo. Y entonces esto lo que va a darte es una información como para que tú empieces a investigar, a jugar a hacer ciencia. Es muy fácil hacer ciencia con uno. Entonces es como para intentar conocerte. Pero ojo, porque dentro del sistema nervioso central y dentro de lo que es la dimensión de la salud mental, el factor de percepción del paciente frente al estrés, frente al descanso, es muchísimo más pesado que métricas de un computador. No, yo soy el primero en ponerme dispositivos para probar que al final, pues, es eso. O sea, son métricas que te sirven a ti para cuantificar algo, pero que luego tienes que saber cómo utilizarlas. O sea, eso es a lo que iba. Que no te pueden condicionar el hecho de que veas en el tracker de sueño, pues hoy dormiste fatal, te vas a sentir fatal durante todo el día. Es efecto nocebo. O sea, luego, Sí, claro. por muy bien que puedas estar, luego vas a decir, sí, me siento fatal. El dispositivo tenía razón. Entonces, en el mundo del entrenamiento sucede igual. De hecho, se llama el RP, con lo que se mide la intensidad. Es una percepción. Y yo no te puedo decir a ti a qué intensidad estás entrenando. Yo puedo estimar con el movimiento, hay dispositivos por el cambio de velocidad, etcétera. La ciencia lo demuestra. Pero la que lo siente eres tú. Tú me vas a decir, David, fue un 8, fue un 9. Y voy al cuento de la percepción al esfuerzo mecánico. Ahí que lo estás tocando. La percepción al esfuerzo mecánico. ¿Tú crees que levantar una pesa de 8 kilos para hacer un curl de bíceps con tu brazo derecho va a ser lo mismo que con tu brazo izquierdo si tu sistema de contactos bucal, o sea, dentro de la oclusión, está determinada solo para la mordida del lado derecho? No. La calidad de respuesta del músculo del lado derecho tiene dos opciones: ser mayor por capacidad de fuerza o ser menor por estar en un estado de estrés constante. Ahí tienes dos opciones, ¿entiendes? Por eso te digo que nosotros debemos buscar la simetría. Repito, simetría. Y lo manejan los entrenadores físicos. Dicen, no, tienes este hombro chiquitito, ¿sabes? Vamos a hacer más repeticiones del lado izquierdo. Bueno, bien, aplaudo la voluntad de intentar cambiarlo, pero eso no va a responder mientras los disruptores sigan, mecánicamente hablando, ¿sí? O sea, yo recuerdo mucho a un amigo fisicoculturista que él llegó con una disminución interesante de capacidad de fuerza y visualmente como de acortamiento de un pectoral a otro. Y él me decía, yo tengo algo, y empezó a hacerse 1000 estudios y todo aquel cuento. Y yo le decía, no, eso no tienes nada. Lo que tienes es que la disposición de la clavícula, la disposición del hombro, hacen que visualmente se vea caído y se vea más pequeño. Y eso obviamente va a interferir con la capacidad de fuerza. En el momento en que yo lo atendí, no tenía ni la más mínima idea de. Ahora pudiera haberle dicho, ven, vamos a hacer una prueba de oclusión, no vaya a ser que te estés condicionando la capacidad de fuerza del músculo producto de la oclusión en este momento, o le hubiese dicho, o producto de la pisada, ¿sí me entiendes? Ahora, pero en aquel entonces era uno pensar, bueno, nada, funcionalmente en algún press de banca le dolió, movió el hombro y empezó a condicionar la capacidad del músculo, poniendo más fuerza tensil hacia un eje que con respecto al otro, hacia una inserción del pectoral con respecto al otro, eso es relativamente normal. Pero si te vas más allá, empiezas a entender que el cuerpo no solo es cómo funciona una articulación, sino cómo funciona todo. Y ahí es donde está el meollo del asunto, donde está lo rico y lo delicioso de poder investigar. Es que parece, se lo he comentado, de hecho, un par de veces a Aramillo, que parece que me da la sensación de que esto no tiene fin, porque seguimos descubriendo cosas, seguimos conectando cosas con el pasado, como decía Steve Jobs. Solamente mirando hacia atrás puedes conectar los puntos.
sea, a medida que va avanzando la ciencia, empezamos a conectar cosas hacia atrás y seguimos avanzando en pro de eso. Pero yo para terminar me gustaría saber, Ade, si el tema de la oclusión es algo que se puede corregir únicamente con ortodoncia o hay algún otro tipo de terapia, ejercicio, Bien, manipulación. lo que nosotros logramos probar en el estudio era que, pues obviamente hay ya un esquema postural asociado a la forma en cómo muerdes, ¿sí? Eso fue lo primero. O sea, es decir, si muerdes clase 1 tienes una forma de la posición del cuerpo, si es clase 2 es otra forma y si es clase 3 es otra forma. Y ahí uno explicaba por qué, lo que te decía, te vas hacia adelante, te vas hacia atrás o de repente un hombro se te va hacia adelante y el otro no, eso tiene que ver con la oclusión. Ahora bien, lo que nosotros desarrollamos para poder trabajar el tejido conectivo y eliminar en un 95% el dolor asociado al tejido conectivo fueron dispositivos. Fueron 2 dispositivos o 2 estímulos específicos. Un dispositivo intrabucal que busca las mejoras en el posicionamiento oclusal, es decir, intenta echar adelante la mandíbula e intenta buscar lo que los odontólogos llaman borde a borde dental, es decir, esa clase 1, que el literal cierre es como debe ser. ¿Ok? Que eso debería ser el cierre óptimo de una oclusión. Sí, borde a borde, clase 1, o sea, debería ser lo ideal. Ahora bien, para que el cuerpo aceptara esa mordida, ¿cierto? Había que, sí o sí, pasar a ortodoncia o en su defecto ahora el tema de los alineadores, que también lo hace muy bien, me parece impresionante el mecanismo mediante el cual se utilizan. Y por supuesto, accionar con terapias dirigidas al tejido conectivo, que terminaban en ¿qué? Ejercicio. ¿Lo ves? O sea, es cambiar el disruptor o cambiar el estímulo que está generando o que está generando la interrupción del equilibrio muscular, pero también adaptarlo al eje. Y dentro del eje, procurar que el cuerpo ahora aprenda a moverse en ese eje. Y aprender a moverse, David, es repetición, y repetición es ejercicio. Ahí está. Entonces tú, todos estos, voy a decir influencers, que se dedican a postear vídeos para corrección postural en redes sociales. No funciona. Un saludo, Julien. Nada. Julien y yo, ay, no. Cariño, mi mayor cariño y mi mayor respeto. No, Julien hace un trabajo increíble. ¿Por qué? Porque Julien hace más tangible el proceso de entender cómo debes moverte, ¿sí? Eso está genial. Solo que, pues ahora hay que replantear la forma en cómo algunos mecanismos accionan sobre el movimiento. Eso no está mal. Yo lo que estoy diciendo es que es una... O sea, Julien lo hace, por decirte, todos los profesionales que trabajan con el ejercicio físico lo hacen, por ejemplo, por una carretera de estas viejas, destapadas, sin asfalto. Yo te estoy diciendo que yo desarrollé una autopista, ¿sí? Y que la pongo a todos mis alumnos, a todos de la Escuela Latinoamericana de Osteopatía, de THH Academy, la pongo en disposición para que todo el mundo lo haga. Yo no me quiero quedar con esto, ¿sí? Yo quiero que todo el mundo haga esto, o sea, que cada vez llegue a más personas. Yo lo que desarrollé fue la autopista. O sea, tienes una limitación funcional de hombro, listo, le pones un algodón aquí y vas a ver cómo mejora. Entonces no tienes que estar matando al paciente para estirarlo y generándole dolor y tensión y todo aquel cuento. Eso fue lo que yo desarrollé. Y hay un ejercicio bastante básico. Lástima que el set no nos permite hacer que tú lo hagas, pero es ponerte de pie. ¿Lo puedes hacer tú? No, es ponerte de pie. Y invito a toda la comunidad en este momento, es ponerte de pie, sí, poner tus pies bien en el suelo, extender tus rodillas, o sea, bien extendidas, es apretar el glúteo, apretar la cola, apretar el abdomen, sacar el pecho y mirar de frente, que debería ser la postura ideal, y a partir de allí, intentar tocar la punta de pie. La mayoría de las personas no llego, si llego, bueno, sí, toqué el piso, pero me duele un poquito atrás, empecé a sentir molestia, eso es lo normal. Pero si yo le digo a esa persona que se pare derecho, que muerda con todas sus fuerzas, cuente 5, descanse sin moverse, que vuelva a morder, cuente 5, descanse sin moverse, lo haga una tercera vez, ¿ok? Y vuelva a tocar la punta de pie, vas a ver que la capacidad de flexibilidad mejora considerablemente. Y es lo que explica el binomio perfecto. ¿Entiendes?
que el tejido conectivo reacciona a la oclusión como que si fuesen, no sé, el centro de comando y todo lo que es estructuralmente tejido conectivo, músculo, estructura, sus soldados. Exactamente igual. Entonces, lo que quiero decirte es que yo lo que desarrollé, repito, fue una autopista. Hacer las cosas más fáciles. ¿Tienes acortamiento isquiotibiales? ¡Muerde! Coloca 2 algodones al final, muerde y baja. Adiós acortamiento, así en segundos. Basado en principios de Sherrington, máxima contracción, máxima relajación. Es simple. Eso fue lo que yo hice. No estoy diciendo que el trabajo de ellos no funcione. No, obviamente yo... Julián, te quiero. Yo lo hice, claro, yo lo digo en tono de broma, pero al final lo que yo quiero que quede claro es la complejidad del cuerpo humano. Es decir, que simplemente haciendo un ejercicio, pues si no te estás dedicando a ver cuál es la causa, puede que sí, puede que sea la causa, pues la solución es con un ejercicio, una activación muscular, pero puede que no. Entonces ahí es donde está lo interesante, realmente lo que tú decías es de rastrear esa línea temporal para saber cuál es la causa, cuál es la consecuencia y sobre todo experimentar y saber desde dónde viene ese dolor. Como siempre, ha sido increíble, 1 hora y media y ha pasado como si fuesen 5 minutos. Creo que nos damos muchas cosas por fuera. Obviamente yo jugué al abogado del diablo aquí porque si no, no es interesante. Yo lo sé. De mucho más porque tengo más confianza, pero de verdad que agradecido por toda la información, por haber bajado el lenguaje y no haber ocasionado un aumento de la comprensión de mi público. Pero yo creo que la conclusión de todo esto, y luego te voy a pedir la tuya, es entender eso. Por una parte, que somos seres simétricos, de que todos esos, esa pérdida de simetría que estamos viendo en las sociedades son compensaciones y que esas compensaciones tienen consecuencias a todos los niveles, no únicamente a nivel muscular o a nivel de dolor físico. Así que nada, quiero que seas tú la que se despida de esto y que le recuerde obviamente a todas las personas dónde pueden ir a conocer más de esa autopista y de tus formaciones. Mira, yo creo que aquí habrían 3 puntos a destacar interesantes. 1, no hay mayor científico que tú. Tu curiosidad, intentar mejorar, intentar aliviar ese dolor, intentar tomar control, empoderarte, leyendo, estudiando, investigando. A pesar de tener el mismo diagnóstico de tu vecino, puede que seas total y completamente diferente. Ese sería el primer punto. El segundo punto, sí, somos seres simétricos y deberíamos conservarlos. O sea, yo creo que una de las cosas que más deberíamos hacer es intentar paliar, o sea, golpear todos esos estímulos que de alguna u otra manera nos llevan a perder esa simetría, ¿ok? A perder la forma en cómo hacíamos un squat cuando estábamos niños, la forma en cómo nos movíamos cuando estábamos niños, cómo corríamos libremente cuando estábamos niños sin cansarnos tanto tiempo. Eso es lo que nosotros deberíamos buscar. Siento que estamos viviendo, no estamos viviendo más, estamos muriendo más lento. Entonces, en función a eso, nosotros deberíamos poder vivir más. Y lo tercero es que no hay malas posturas. No las hay. No existe. La mala postura. Ay, no, eso te duele porque tienes mala postura. Eso está mal. Eso es un mito cual Bill la Sayona y el Silbón para todos los venezolanos. O sea, eso no existe. La mala postura no existe. El cuerpo es dinámico. Está diseñado para ser dinámico. La mala postura es la que mantienes demasiado tiempo. La mejor postura, la que viene después de... O sea, es decir, mantenerte en movimiento es lo ideal. Lo que sí tienes que entender es que esa simetría y que esa búsqueda constante de la investigación es la que se transforma en ejes funcionales de movimiento, en una respiración más amplia, con mayor capacidad, en una ida constante al baño, ¿sí? O sea, la verdadera, la de comer, voy al baño, no eso de como, sí, una vez al baño al día, sí, es normal. No, eso no es normal. Y que no podemos normalizar ese tipo de cosas. Entonces, si tú quieres vivir más y no morir más lento, pues entonces tienes que empezar a buscar qué es lo que realmente te está afectando a ti. Y esa sería la conclusión. Sí, podemos tener el mismo diagnóstico, pero somos totalmente diferentes. Bueno, mi nombre, así tal cual, ADHE, @ADHE, ya la consiguen en Instagram. Por allí estoy siempre compartiendo muchas cosas. Mi compañía se llama THH o The Healthy House. La consiguen en Instagram como @SomosTHH.
Tenemos una academia de estudios constantes, de corto tiempo, de corto plazo, de lo que nosotros llamamos como píldoras de conocimiento, que se llama @THH Academy. Y por supuesto tenemos nuestra Escuela Latinoamericana de Osteopatía, actualmente ya en 5 sedes, en 5 países diferentes, en donde mostramos la osteopatía. Yo, pues uno de mis escudos principales, o sea, mi bandera, ¿sí? es ser osteópata. El osteópata ve el cuerpo como un todo. Estoy para ayudarles, seguramente nos vamos a ver mucho más adelante. David y yo disfrutamos muchísimo este tipo de conversaciones. Espero que ustedes también. Gracias, David, por la invitación. Yo encantada de poder compartir esto que hicimos durante 3 años y ojalá el próximo sea sobre escoliosis. O sea, ojalá podamos desarrollar el estudio de escoliosis en niños y podamos sentarnos más adelante a conversar sobre esto, porque sería una ventana nueva para el tratamiento de la escoliosis y dejar de normalizarla, como dijiste. De verdad, muchísimas gracias a todos por estar conectados a tu comunidad, que es muy bonita, y una vez más a ti por la oportunidad. Gracias. Y aprender a vivir sin dolor, porque nada es normal. Y es posible. ¿Te acuerdas? Siempre decíamos, no, vivir sin dolor ahorita es imposible, pero ya va, si prestamos atención, yo creo que sí podemos lograrlo. Sí es posible vivir sin dolor. Gracias, Adi. A ti.